días, jóvenes. Buenos días, doctoras. doctoras. Buenos días, doctoras. Les pido que vayan a su aula. Hay examen. Buenos días a todos y ya saben el protocolo. Ay, Está en la parte de genética clínica. La contraseña es alelos. ¿Sí ya lo ven? Sí, doctora, ya se abre en un minuto. acuérdense, si no lo ven, tienen que recargar la página y empieza a las 17. Doctoras, no sé si hay algún problema. Yo voy a resolver el examen desde mi teléfono y entonces cuando me salgo de Zoom se apaga la cámara automáticamente. Ok, Daniela. Vale, gracias. Doctora, ¿podría repetir la contraseña? Sí, alelos. Gracias. Con minúscula todos, alelos. ¿Qué es un alelo?
son las diferentes, son las diferencias en las manifestaciones clínicas de un trastorno entre individuos afectados, incluso en la misma familia. Presente. Aquí serían dos valores, les va a estar dando dos. Creo que nada más estaría este. Perdón, una pregunta. Ya lo mandé, pero me aparece en gris el examen. ¿Sí está bien? Si ya lo mandaste, solo tienes un intento, entonces ya no puedes volver a entrar. Ahorita. Ah, ok, gracias. Ya se ve tu calificación, Miguel Soto. Diez.
Nadie puede contra mi poderosa llama. Viene de... Pero... Mira su cara de emputada. Le revertí sus dos reprobaciones tan esas, no sé. Ay, tenía razón mi horóscopo. Iba a ser un fin de semana muy feliz. Alguien de eso me va a aparecer el diablo. Me lo va a poner bien cabrón. ¿Sabes cuánto tiempo me dio? 5 minutos. Y acaba. ¿Tienes internet? 98. Hay varios. Hicimos lo que la clase pasada, que es de diagnóstico molecular. Nada más vamos a ver prácticamente generalidades. Y ya no vamos a entrar mucho a detalles, pero es un tema muy importante porque estas técnicas las vamos a ver ahorita en genética clínica. Entonces, ok, ya se ve en la pantalla, ¿verdad? Ya, doctor, ya se ve. La clase pasada estábamos hablando de PCR, muy rápido, entonces es una técnica para amplificar moléculas de DNA, No, voy a tener que ir a arreglarlo. No, sí se está trabajando. Voy. Sí, porque se me está cayendo. utilizando prime, se abren las cadenas. Alineación o híbridas, da extremo 3 primario para que la merasa empiece a amplificar en un evento que se llama extensión y esto se hace en ciclos, se repite y en estos ciclos ustedes van a tener muchas copias de una molécula de DNA. Aquí la polimerasa, la DNA polimerasa que se usa es una polimerasa especial, que se llama TAC polimerasa o hay de otros tipos, hay muchos tipos. Pero lo importante de estas polimerasas es que son muy resistentes al calor. TAC, de hecho, es Thermophilus aquaticus. Es una bacteria que vive en estas condiciones. ¿Se acuerdan de los extremófilos que hablábamos la primera clase? Entonces viven en condiciones, por ejemplo, en geysers, cosas calientísimas. Y obviamente pues están adaptados para eso. Y sus proteínas están adaptadas para esas condiciones. La TAC polimerasa resiste muy bien el calor, entonces solo la tienen que poner al principio de la reacción y les va a aguantar los 30, 40 ciclos que le metan al PCR. Ok. Entonces hablábamos de, por ejemplo, algunas aplicaciones como el tiempo real, donde se monitorea en tiempo real con la ayuda de un fluoróforo que se va intercalando en el DNA de doble cadena. Entonces solamente el DNA que se extienda va a quedar marcado con el fluoróforo y esto lo pueden ver en curvas, cómo se van amplificando los genes. Esto se usa, por ejemplo, para la detección del COVID. Acuérdense que el virus del SARS-CoV-2 es de RNA, entonces hay que pasar este RNA primero a DNA. Cuando se pasa de RNA a DNA se llama DNA complementario o cDNA. Y este cDNA ya puede entrar a los protocolos de PCR que hacen la amplificación. Entonces, bueno, no vamos a ver muchos detalles, pero es una técnica muy importante. Otra técnica es la secuenciación Sanger. Sanger es este científico, lo medio mencionamos, creo que lo medio hemos mencionado en la parte de genómica, pero este cuate es un mega científico que inventó dos técnicas para la secuenciación tanto de DNA como la secuenciación de proteínas. Entonces ahorita vamos a ver las proteínas. Él se basó en el uso de unos NTPs. N se usa cuando puede ser cualquier nucleótido, adenina, guanina, citosina o timina, entonces se pone N para hacerlo más fácil. Entonces, estos NTPs son modificados porque aquí en el extremo 3' tienen un hidrógeno en lugar del grupo hidroxido del OH, por lo que en
acuérdense, este 3' es súper importante para la polimerización y el OH es importante para hacer el enlace fosfodiéster. Entonces, al carecer de OH, lo que pasa es que en cuanto se integra uno de estos nucleótidos, se para la polimerización. Entonces, esta técnica de Sanger se llama secuenciación por terminación de cadena, que prácticamente es generar un paro en el proceso de polimerización. Entonces, acuérdense, aquí tenemos un OH, un OH aquí, que puede formar el enlace fosfodiéster, pero cuando se mete un DDNTP, ya no se puede hacer este enlace. DDNTP, de hecho, viene de dideoxi-NTP. Quiere decir que di son dos. Dos de las posiciones de la ribosa no tienen grupo OH. Dideoxi-NTP. Entonces, esto prácticamente como lo hacen, también se basa en una reacción de polimerización. Primero necesitan una cadena sencilla que a ustedes les interese secuenciar. Van a tener que poner obviamente un primer que va a servir, aquí el primer está en anaranjado, va a servir para 1, determinar qué parte van a secuenciar y 2, donar el extremo, muy importante, 3', acuérdense, para empezar la polimerización. Si no hay extremo 3', la DNA polimerasa no puede empezar a secuenciar. Entonces, una vez que se alinee el primer, así como lo que vimos en PCR, ustedes van a poner una mezcla tanto de DNTPs como de DNTPs. Los DNTPs son los normales que se usan para polimerización. Obviamente van a poner un poquito menos de DNTPs porque ustedes quieren al azar parar esa secuenciación. Si ponen un montón de DNTPs, pues obviamente la polimerasa es más probable que la polimerasa agregue uno de estos y separe la secuenciación en el primer nucleótido. Y eso es algo que no quieren. Entonces, mezclen los 4 DNTPs con los con los 4 DNTPs en diferentes tubos. Hacen 4 tubos, adenina, DNTP de adenina, DNTP de timina, citosina y guanina. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando empiece la reacción de polimerización, en cada uno de los tubos, estos son tubos separados, acuérdense, se va a ir adicionando un nucleótido de acuerdo a la cadena molde. Por ejemplo, si aquí es A, se adiciona una A, ¿no? T, ¿qué se adicionaría? Ay, no, perdón, espérame. Está solo el primer aquí. Entonces aquí sería A, adicionaríamos una T, una C, una G y así. Entonces, en el momento en que se adicione un DNTP, la secuencia que son estos en rojo se va a parar en cada uno de los diferentes tubos. Y esto les va a dar cadenas de DNA de diferentes tamaños, dependiendo cuándo se integró el DNTP. Y esto lo pueden, por ejemplo, correr en un gel de agarosa. Los fragmentos más pequeños van a estar aquí y los fragmentos más grandes van a estar arriba del gel. Entonces, corriendo sus 4 reacciones, pueden ver en dónde se paró la cadena. Entonces, aquí pueden empezar a leer la secuenciación A, T, G, T, y lo tienen aquí en esta flecha, A, T, G, T. Del más chico al más grande. Y entonces ustedes aquí ya en lo verde pueden ver la secuencia que tiene esa cadena molde. Esto es secuenciación por terminación de cadena. Ahora, ya no es necesario correr estas gelatinas, como les dije ahorita. Ahorita ya hay unas máquinas que se llaman secuenciadores de primera generación que lo hacen automático con fluoróforos. En lugar de estar marcando como Sanger con radioactividad, nada más meten diferentes colores en cada uno de los DNTPs y lo que detectan son fluorescencias. Entonces, estas máquinas tienen un capilar que es prácticamente como un tubito muy delgado, donde le ponen una matriz y hacen ahí la electroforesis y detectan las fluorescencias como color. Y ya cada color corresponde a un nucleótido específico, un DNTP, por ejemplo. Entonces, esto les genera este tipo de gráficas que se llaman electroferogramas. Y en estos electroferogramas pueden ver la secuencia abajo y pueden ver los picos de fluorescencia arriba. Entonces, TTCTA.
así es como hacen la secuenciación. Y esto es muy importante, va a ser muy importante, porque imagínense que ustedes quieren analizar a un paciente del cual sospechan que tiene una mutación. Pues obviamente tienen que hacerle la secuenciación del gen y ver, ¿no? Por ejemplo, si hay un cambio en alguna de las bases. Entonces, estos son los secuenciadores de primera generación. Si van a un hospital, seguramente los van a ver, porque casi todos los hospitales de primer nivel los tienen. Y todo pasa aquí y todo el electroferograma les aparece en la computadora. Entonces es muy fácil de hacer. Y bueno, esto no lo vamos a ver, pero bueno, por ejemplo, esta es una enfermedad donde hay una expansión de 3 nucleótidos CAG. Y ustedes pueden ver cómo aquí viene la secuencia y se empieza a leer CAG, CAG, CAG por un buen fragmento hasta aquí, hasta donde está la otra flecha. Aquí empieza y aquí termina, ¿no? Este paciente tiene una expansión de un trinucleótido CAG que lo condiciona para una enfermedad que se llama Huntington. Entonces esto lo vamos a ver más adelante, pero para que vean algunas de las aplicaciones de diagnóstico molecular. Ahorita esto no lo vamos a ver. Y la otra técnica que ahorita se está usando muchísimo se llama secuenciación de siguiente generación. En inglés es Next Generation Sequencing, le llaman NGS. A veces la gente dice, va a ser NGS. O en español sería secuenciación masiva en paralelo, SMP. Esta técnica, bueno, ahorita no lo vamos a ver, pero ha permitido, por ejemplo, que se secuencien genomas completos de organismos, tanto de humanos como de otros, en muy poco tiempo. Ustedes pueden tener la secuencia de un genoma en una semana. Entonces es una técnica muy, muy, muy poderosa. Usa varias plataformas y lo que hace es prácticamente hacer un Sanger, pero muchas veces, de muchas moléculas y al mismo tiempo. Por eso se llama secuenciación masiva en paralelo. Entonces, por ejemplo, en el 2005, con el secuenciador Sanger, pues apenas pudimos secuenciar un genoma. Ya, esta no está actualizada, pero para el 2014, con las nuevas plataformas de secuenciación masiva que se están desarrollando, ya se han secuenciado hasta 18,000 genomas humanos. Y esto tiene un impacto brutal en la medicina. ¿Por qué? Porque esto les deja hacer medicina de precisión. Por ejemplo, ustedes pueden analizar el genoma de células cancerosas, el genoma de un paciente con una enfermedad hereditaria de la cual no sabían la mutación. Ahí las pueden identificar. Y la medicina ahorita se está moviendo hacia eso, hacia la medicina personalizada y al análisis molecular de los pacientes. Entonces, aquí de este lado tienen la secuenciación Sanger. Como decíamos, se mete una sola cadena y se añaden los ddNTPs con los DNTPs y se va secuenciando, ¿no? Por síntesis. Y ustedes lo ven en un electroferograma. Lo que hace la secuenciación masiva y es la ventaja que tiene sobre Sanger es que en lugar de meter un templado, bueno, aquí hay nada más 4, pero ustedes pueden meter millones de templados. Todo esto pasa en una plaquita que es como si fuera un portaobjetos en un secuenciador masivo. Entonces, prácticamente es lo mismo que Sanger, si lo pueden ver aquí, nada más sus templados están anclados a esa plaquita y todo pasa en esa placa de vidrio. Entonces, las secuencias que se obtienen también son por fluorometría y las ven como posiciones. Entonces, aquí pueden ver, el secuenciador va tomando muchas fotos que corresponden a los colores de los ddNTPs que se van adicionando. Entonces, es como hacer un Sanger, pero a lo bruto, ¿no? Masivo en paralelo y muchas moléculas. Entonces, esto les permite estudiar tanto el genoma completo como los exomas. ¿A qué le suena exoma? Exoma. ¿Las áreas no codificadas? Sin miedo al éxito. ¿Qué le suena exoma? Son las partes que codifican, ¿no? Ajá, al estudio solo de los exones. Pueden estudiar todos los exones de un paciente. Y pueden también seleccionar ciertos genes. Por ejemplo, si están trabajando con cáncer hereditario, pueden seleccionar nada más genes que se han visto involucrados en cáncer hereditario. Entonces,
las opciones con secuenciación masiva son brutales, depende de lo que ustedes quieran estudiar, tienen que aplicar esa técnica. Entonces ahorita ya no lo vamos a ver así, pero nada más les menciono lo de la medicina personalizada. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con cáncer de colon, uno con melanoma, otro con cáncer de colon y otro con melanoma. Sin embargo, pueden ver que hay diferentes mutaciones para colon, BRAF y PI3K, imagínense, ¿no? Y para melanoma tenemos BRAF también y PI3K, pero son diferentes tipos de cáncer. Entonces la idea ahora es, por ejemplo, hacer terapias. Una vez que detectas mutaciones específicas, ustedes pueden hacer terapia contra esa mutación. No importa si es cáncer de colon, si es melanoma. Entonces aquí pueden asociar, por ejemplo, los mutantes BRAF o los mutantes de KRAS y pueden tener terapia dirigida, aunque el cáncer sea muy diferente. Esto es como una de las ideas de construcción o de las aplicaciones que tienen estas técnicas de diagnóstico molecular. Entonces, bueno, ya. Algo también que es muy poderoso es, por ejemplo, el diagnóstico de fetos, pero desde la sangre de la mamá. Esto es para secuenciar DNA circulante. Entonces, la secuenciación masiva en paralelo o la NGS es tan sensible que ustedes pueden detectar DNA de fetos en la sangre circulante de la mamá. Y ahorita se está desarrollando como, como un método de diagnóstico. Ahorita todavía se considera monitoreo, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes secuencian ese DNA fetal y pueden empezar a detectar, por ejemplo, trisomía 21, 18 y 13, que son las más comunes en los humanos, bueno, en los bebés recién nacidos, pero ya no usan métodos invasivos, ya no necesitan meterle una aguja a la mamá, ya no necesitan tomar muestras de vellosidades coriónicas, nada. Simplemente con una muestra de sangre ustedes pueden monitorear si el feto ya tiene, por ejemplo, una trisomía. Entonces, si ven el poder de esta técnica es brutal. También se usa no solo para fetos, ahorita se ha usado también para cáncer. Porque, por ejemplo, los cánceres, los diferentes tipos de cáncer, también se sabe que van liberando DNA a la circulación. Entonces, este es lo que le llaman el DNA tumoral circulante. Y ustedes pueden analizar mutaciones también desde la muestra de sangre del paciente, ya sin necesidad, por ejemplo, de hacer biopsias o cosas más invasivas. Entonces, la idea de todas estas técnicas, pues obviamente es hacer medicina de precisión, ¿no? Buscar mutaciones, buscar blancos, buscar hacer terapia muy específica. Sí, Coral. Yo tengo una duda. Es que había estado leyendo en un artículo que decía que un problema en Latinoamérica con esto de la secuenciación masiva es que no hay como tantas bases de datos como se gustaría. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué sería pues como mejor el que trabajemos con la secuenciación masiva o con Sanger? Ok, es una excelente pregunta. La secuenciación masiva es una técnica muy poderosa, pero aún así, una vez que identifican una mutación, tienen que hacer la verificación por Sanger. Sanger se considera el estándar de oro, lo que es en inglés el gold standard de la secuenciación. Entonces, si ustedes quieren darle un diagnóstico molecular a un paciente, hasta ahorita las guías te piden que hagas Sanger después de secuenciación masiva. Pero bueno, ahí ya con Sanger ya lo haces muy dirigido. La desventaja de Sanger es que solo pueden llegar a leer hasta 1000 pares de bases. Con secuenciación masiva, bueno, dependiendo de la técnica que usan, ustedes pueden secuenciar todo el genoma. Entonces, por ejemplo, si saben bien cuál es la mutación, lo pueden hacer dirigido con Sanger y no hay problema. Pero si están buscando mutaciones porque no saben en qué gen está o en qué exón o en qué intrón incluso o promotores, etcétera, tienen que hacer técnicas más masivas como la secuenciación. Pero una vez que encuentren la mutación posible, tienen que hacer la verificación por Sanger. Entonces, ese es el primer punto. Sanger es el estándar de oro para secuenciación, todavía se considera. Y el otro punto que habías preguntado era de, ¿qué era? Ya se me fue la onda. Que en Latinoamérica no hay como tantas bases de datos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la ciencia está hecha por caucásicos, Estados Unidos y Europa, y ahorita Asia.
Asia le está metiendo mucho a esto. Entonces, todas las bases de datos de genética están basadas en esas poblaciones. Y la población latina en general es una población muy diversa. Somos un mole, o sea, somos una mezcla de todo. Nuestra genética es muy compleja por eso, porque somos mezcla de absolutamente todo lo que vino. Nomás nos dedicamos a mezclarnos. Entonces, a veces, por ejemplo, y es un punto muy importante, como no hay bases de datos de nuestra población, no sabemos lo que es normal. Por ejemplo, ha habido casos, y fue con cáncer de mama, donde en Estados Unidos se veía una mutación. Bueno, en humanos se llaman variantes patogénicas. Se vio una variante patogénica que estaba asociada con cáncer de mama y la consideraban patogénica. Es decir, que si a las mujeres le detectaban ese cambio, tenían mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Cuando Asia empezó a hacer más estudios de secuenciación masiva, se dieron cuenta de que esa variante era común, estaba arriba del 1% en la población coreana. Entonces los coreanos per se tienen ese SNP, ese SMP. Y con esos números, pues ya la descartaron. Ya no era una variante patogénica, ya simplemente era un SMP, era una variación normal. Entonces muchas mujeres a las que les dijeron que tenían mutaciones, pues la verdad es que no tenían ningún riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama. Y eso está pasando con nuestra población latina. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a secuenciar más latinos, ¿no? Para empezar a hacer la base de datos más grandes. Aunque, bueno, ahorita sí se han hecho avances porque en Estados Unidos ustedes saben que hay una gran cantidad de población latina. Entonces sí se están secuenciando, sin embargo, pues todavía estamos poco representados en términos de genómica. Ok, bueno. Entonces, la idea de la medicina personalizada nada más es detectar, por ejemplo, una mutación, decir qué tratamiento es bueno para ese tipo de personas con ese tipo de mutaciones y obtener respuestas clínicas más favorables. En el pasado, pues simplemente si ustedes tenían, por ejemplo, una serie de personas con unas enfermedades, pues les daban tratamiento y prácticamente esto es la bendición. Algunos se beneficiarían y otros no. Y las respuestas clínicas tendían a ser bajas, ¿no? Entonces la idea de hacer medicina de precisión es simplemente agarrar bien lo que le va a funcionar al paciente y tener esas respuestas clínicas más favorables. ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿Más preguntas, chicos, de esto? Valeria, adelante. Sí, una pregunta en el departamental, doctora, decía que cuál era la prueba más eficaz y barata para, ay, no me acuerdo qué tipo de detección, pero eran secuencias. Las respuestas eran secuencias, no sé cuál. A ver, con lo que dije ahorita, imagínense, ¿cuál es la mejor técnica para detectar una mutación en un paciente? ¿Qué contestarían? Sanger. Mutación Sanger. Correcto. Gracias. ¿Les dieron preguntas de esas en el DEPA? Sí, Sí, fueron como 10. bastantes. Y de PCR. ¿Y de PCR? Sí. Sí, venían estas pruebas diagnósticas. Sí venían. Ok. Ok, lo vamos a revisar entonces. Vale, chicos. ¿Más preguntas de esto? ¿Tienen? Si no, ya vamos con el siguiente tema. Entonces, me adelanté a compartir, perdón. No, creo que ya no hay preguntas. O se quedaron como el gatito con él. Quedaron empezando. Bueno, entonces el siguiente tema del que vamos a hablar es árbol genealógico. La importancia de hacer estos árboles genealógicos es tratar de identificar algún patrón de herencia conocido, bueno, de los que se conocen,
o mendeliana, herencia mendeliana, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Otra cosa que es importante cuando se hace un árbol genealógico es obtener la mayor información posible del paciente acerca de su historia, obviamente. También, otro factor importante a considerar es que debe haber una simbología estandarizada para que ustedes puedan ver ese árbol y lo puedan interpretar en cualquier lugar o en cualquier parte en la que se encuentre. ¿Okay? Entonces aquí, como pueden ver, hay dos árboles, pero en realidad al que nos vamos a referir pues es el que está del lado derecho. Entonces, hay simbología básica y hay otras múltiples simbologías que nos ayudan a determinar múltiples relaciones o características que se pueden presentar en las familias. Entonces, de forma general, vamos a ver que cuando representamos a las mujeres, esto se hace con un círculo. ¿Okay? Un hombre se representa con un cuadrado. Cuando está afectada alguna persona, entonces ese cuadrado o ese círculo se debe rellenar por completo. También, como pueden ver, del lado izquierdo de este árbol están unos números romanos y esto representa a las generaciones. Aquí vemos un árbol con 4 generaciones. La primera generación, que estaríamos hablando de los tatarabuelos, la segunda generación, la tercera generación y, por ejemplo, yo podría ser aquí en la 4ª generación. ¿Okay? Aquella persona que acude a una consulta genética buscando un asesoramiento, a esta persona se le conoce como consultante. Vean, y aquí está señalado. Aquí. Sin embargo, esta persona que acude a consulta no necesariamente tiene que estar enfermo. Es probable que quisiera saber si está enfermo. Y generalmente ocurre porque en su familia se ha presentado algún padecimiento. Entonces, aquella persona en la que se ve por primera vez ese padecimiento en esa familia se le conoce como índice. Aquí se señalan con una flechita, como pueden ver. También aquí es importante señalar que cada individuo de la generación debe ser numerado, ¿okay? De acuerdo, si fueran hermanos, que este es el caso y ahorita lo vamos a ver, de acuerdo al momento en el que nacieron. Entonces, de tal suerte, este hombre sería el mayor y esta mujer sería la menor de esta familia. Entonces, como pueden ver también, me regreso rápido, hay varias líneas. Estas líneas son importantes porque van a determinar la relación que existe entre estas personas. Por ejemplo, aquí tenemos a esta mujer y a este varón, y esta línea los está uniendo. Entonces, en algún punto quiere decir que son pareja. Esta línea de descendencia nos va a decir pues cuántos hijos tuvieron, y como pueden ver, aquí son 2 varones. Este varón se casa con esta mujer y tienen descendencia, que en este caso es un varón. Otra cosa que podemos agregar en los árboles genealógicos es la fecha de nacimiento, que aquí ve el significado, pues viene de nacimiento y la fecha en la que nació. Otra cosa es la edad en la que puede estar en años o en meses. Y en este caso en meses es cuando todavía no se conoce o no está especificado si es un hombre o es una mujer y se utiliza un rombo, ¿ok? Y aquí en este caso vemos que, como les dije, puede estar relleno totalmente cuando está afectado. Otra cosa importante es que generalmente se pueden presentar más de un padecimiento, ¿no? Y cada padecimiento debe tener una simbología. Entonces, ustedes pueden determinar la simbología, pero siempre es importante, y aquí no está puesto, pero que mencionen a qué corresponde cada simbología. Pensemos que esto oscuro corresponde a cáncer de mama, y el que está aquí en líneas verticales podría ser que es hipertensión, no sé, ¿no? Y aquí podemos agregar otro padecimiento. Cada uno de estos padecimientos debe de ser señalizado y debemos de poner a qué hace referencia. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Género no especificado, el rombo. Sí, yo tengo una. Nada más puede repetir cómo dijo que se llamaba el primer individuo con daño. Aquí, este sería el índice. ¿Índice? Y el que va a consulta es el probando o consultante, que no necesariamente tiene que tener ese padecimiento. Christopher. El código de color es indiferente si el padecimiento es solamente lo presenta el individuo o es portador. Vamos para allá. Aquí estamos hablando de que se rellena totalmente cuando está
presente es el padecimiento, ¿no? Pero como su compañero lo menciona, puede suceder que este individuo no esté enfermo, pero que pueda presentar estoy buscando, ¿no? Que pueda presentar el alelo o el gen mutado. En ese caso, se me hace raro que no venga en esto, pero bueno, en ese caso se le pone un puntito, por ejemplo. O sea, que no está enfermo, pero está portador de ese padecimiento, se le pone un puntito a la persona, aquí, en el centro. ¿Ok? Ok, pero ese es solo para enfermedades que vamos a ver que son recesivas, ajá, donde las gentes son portadores o ligadas a X, por ejemplo, donde las mujeres pueden ser portadoras. ¿Qué quiere decir portador? Yo tengo la mutación en uno de los alelos, pero no presento la enfermedad, porque para que la enfermedad se presente necesito a lo mejor los dos alelos o que esté en uno de los dos cromosomas. ¿Podría ser el daltonismo, Doc? Por ejemplo, hay ciertos tipos de daltonismo que son ligados a cromosoma X, ajá. Entonces los hombres presentan la enfermedad porque solo tienen un X, pero las mujeres son portadoras porque como tenemos dos X, el otro puede ser wild type y como que aminora la enfermedad. Exactamente. Gracias. También, por ejemplo, si en la familia tenemos múltiples individuos, y sobre todo en la historia familiar, cuando se escribe largo, podemos simplificarlo, ¿no? Por ejemplo, 5 varones, 5 mujeres, o no sé cuántos hermanos eran de mi abuela, ¿no? Y aquí lo ponemos, solo sé que son 5, no importa si es que no tienen ese padecimiento, cuántos son, y aquí se le pone el rombo con el número de individuos que está en esa generación. Y para eso se utiliza también el N, que múltiples individuos. Otra cosa importante aquí es, por ejemplo, las personas que ya fallecieron, entonces, ya sea un hombre o una mujer, o si no conocemos el sexo, entonces se le pone una línea transversal, como pueden ver aquí. Aquí está el consultante, aquí está el probando caso de índice. Otra cosa importante, por ejemplo, también, si ya se conoce algún padecimiento, aquí, por ejemplo, lo podemos ver. Entonces se le pone, bueno, ya a esta persona ya le hicieron unas pruebas. Aquí vemos que es un cariotipo y decimos, bueno, esta persona es un varón, bueno, 47 cromosomas XY y un cromosoma 21 extra, ¿no? Por ejemplo. Y así vamos a ir. Esta información se las voy a pasar porque hay múltiples, vean, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto hace referencia a abortos. Si nosotros ya tenemos una idea, y aquí lo puedes mencionar, cuántas semanas de gestación llevaba y si, por ejemplo, estaba afectado o si no estaba afectado. Siempre va a ser la señalización llenando todo ese, pues todo este triángulo, en este caso, ese cuadrado o ese círculo, si es que está afectado. Como les decía, las líneas son las que van a definir la relación que existe entre entre estas personas. Entonces aquí vemos que estas personas hace referencia a esta línea, a que es un matrimonio, esta es la línea de descendencia, estas líneas corresponden a los hermanos. ¿Qué otra cosa? Aquí miren, esta mujer estaba casada con este hombre, se divorcian o se separan y eso se simboliza con estas dos líneas transversales, ¿no? Otra cosa que en algún punto puede ser importante, sobre todo para las enfermedades recesivas, es la consanguinidad. Y como pueden ver aquí, hace referencia a que este matrimonio o esta pareja tienen en algún punto un familiar o son familiares, ¿no? Y se representa con una doble línea. ¿Y vas a decir algo? A ver, yo norteño. Okay. También puede ocurrir, aquí vemos que hay un parentesco biológico. Ocurrir que se den adopciones. Las adopciones aquí se representan, vean, está una persona, están los corchetes, pero además está la línea punteada. Esto representa adopción. Esto quiere decir que este hombre o este varoncito llegó a esta familia, ¿ok? En este caso, este hijo fue dado en adopción, ¿ok? Y aquí en este caso vemos que la hermana de esta mujer dio en adopción a su hijo a esta familia. ¿Okay? Otra cosa aquí, por ejemplo, si no hay hijos dentro de la familia, vean cómo se agrega una línea en donde hace referencia a que no hay descendencia. ¿Okay? Y puede ser que sea natural o por alguna causa natural o que sea, pues, ¿cómo se dice?
Bueno, que ustedes lo decidan, ¿no? Cualquiera de los dos. También cuando tenemos gestaciones múltiples, como pueden ver aquí en la imagen, pues también todas se tienen que señalizar. Si se conoce ya si es un hombre o una mujer, pues aquí también se menciona. Y a medida que las cosas se van poniendo complejas, y en la actualidad esto sucede, por ejemplo, aquí vemos que puede haber una donación de óvulos, ¿no? O sea, esta pareja, tenemos esta mujer que es la donante para que pudieran tener este embarazo. También aquí vean que hay un embarazo subrogado. ¿Okay? Aquí esta es la mujer gestante de esta pareja y aquí va pues, a tener el producto. Y así poco a poco se van a ir incrementando seguramente estas simbologías porque estos comportamientos van a ir cambiando. A ver. Entonces, Embarazada ya cuenta. y aquí está, lo que decía y preguntaba su compañero Christopher. Cuando está afectado un individuo, habíamos dicho, se señala, se marca con llenar todo el círculo, todo el cuadrado. Sin embargo, en herencia autosómica recesiva, muchas veces, o así tiene que ser de hecho, los padres pueden ser portadores de ese alelo mutado, pero no presentar la enfermedad. En ese caso, estos padres que vemos aquí tienen la señalización de este punto en el centro que hace referencia a que son portadores y cada uno de ellos heredó el alelo mutado y el hijo, entonces, bueno, en este caso es una hija, sí presenta la enfermedad. Esta hija ya tuvo una prueba diagnóstica y aquí se agrega cuál fue el resultado de esa prueba. ¿Okay? Sí, adelante, por ahí. Aquí, por ejemplo, también entrarían, por ejemplo, como las adenoleucodistrofias, donde solamente la madre presenta el gen mutado para el que le va a expresar ese hijo. Sí, es justo lo que... Bueno, en ese caso hablamos de herencia ligada a cromosomas sexuales, ¿no? Y en este caso particular a cromosoma X. Y una vez que ustedes elaboren justo sus árboles genealógicos, ahí es donde pueden intuir ese tipo de herencias. Justo para eso se utilizan estos árboles, para tener la historia del paciente, para tener la historia familiar y tratar de encontrar algún patrón de herencia, ¿ok? Entonces, cada árbol va a tener su particularidad, pero en ese caso sí podrías poner a la mamá, así como aquí en este caso, portadora, por ejemplo, de la mutación, y un hijo, que tendría que ser un cuadrado, entonces ya enfermo. Exactamente. Entonces, en este punto lo que les corresponde a ustedes es hacer o elaborar un árbol genealógico. Pueden utilizar de base a su familia o pueden utilizar una familia imaginaria. Esa va a ser una de sus tareas o que se va a entrar en el rubro de prácticas. Ya está el espacio en aula, todavía no se los muestro, pero se los voy a abrir cuando termine la clase. Y entonces lo que tienen que hacer ustedes es elaborar un árbol genealógico con al menos 3 o 4 generaciones, ¿no? Entonces es momento de que vayan y pidan información a su familia o a su mamá y pregunten por sus abuelos. Y pues ustedes imaginen, ¿no? Que hay una enfermedad y pueden ir ahí poniendo, ¿no? Para tratar de encontrar un patrón de segregación. Lo que sí es importante es que si van a utilizar, o bueno, que tomen en cuenta estos lineamientos. Cada uno de los padecimientos que ustedes pongan debe tener una simbología y deben de mencionar a qué corresponde. También deben de respetar si están hablando de hombres, si están hablando de mujeres, si quieren ponerle edad, aquí está. Si alguno está afectado, recuerden cuál es la simbología y también las líneas, ¿no? Que las usen de forma correcta. ¿Ok? Entonces, este artículo particularmente se los voy a dejar también en el aula, en esa sección, para que ustedes lo consulten, pero esa va a ser una de sus tareas. Por favor, elaborar un árbol genealógico. El artículo, por cierto, hablando de eso, hay una carpeta nueva que le subimos en el aula. Hay muchos artículos de genética clínica. No están en orden, están todos revueltos, pero hay como 44 archivos de toda esta parte. Y uno de ellos es la de 2008, nomenclatura del pedigrí. Eso, de hecho, es este artículo también, si ya lo quieren consultar. Pero bueno, Janet se los va a poner junto con la tarea para que lo consulten fácilmente. Okay, gracias. ¿Dudas, preguntas, planes? A ver, Diana. Cuando está sombreado es porque hay una presentación clínica o también puede ser con un diagnóstico aunque no se hayan presentado síntomas.
o signos. ¿En cuál te refieres? En el, bueno, aquí Cuando en la pantalla, sí, cuando está pues sombrada o está indicando que padece esa enfermedad, Cuando está todo relleno, sí, estás indicando que está afectado. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en este que vemos aquí solamente con las líneas que están transversales, aquí estaríamos hablando de que es un varón, tiene 10 semanas de gestación y a este ya le hicieron una prueba diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene una trisomía 18. Hay otras en el chat. Sí, hay una pregunta que dice Carol, que qué hacer si no tienen a quién preguntarle. Si no conoces la historia, entonces lo que tienes que poner es un signo de interrogación. Pues, Creo ¿o que a quién te refieres? ¿A tu familia? Ajá, es lo que le iba a preguntar. Carol Satoshi. Sí, es que, bueno, soy huérfana, entonces no tengo a quién preguntarle de ningún lado. ¿No? Bueno, ¿Tíos, una imaginación. abuelitos, nadie? Bueno, una tía. Pregúntale a tu tía, seguro sabe. Gracias. Sí, mira, si no tienes también, pues usa tu imaginación, o sea, inventa una familia, ¿no? O sea, esto de los árboles genealógicos, pues, como les dije, es interesante cuando empiezas a hacer la propia, ¿no? Y entonces eso les puede dar como, se les haga mucho más fácil poder elaborarlo. Pero en el caso de que no tengan información, pues hagan eso, o sea, inventen una familia. Esto es hipotético. De hecho, es un buen ejercicio también para ustedes, porque, por ejemplo, hay muchas enfermedades que son comunes en los mexicanos, diabetes, hipertensión, desafortunadamente, ¿no? Obesidad, cosas así que pueden incluir en su árbol y para que vayan haciendo también su historia familiar. Pero bueno, si no hay de otra, pues invéntela. Pregúntale a tu tía, seguro sabe algo y ya de ahí lo inventas o hasta donde llegue. Bueno, entonces, fíjense, ya, a ver, una vez que hablamos de esto de forma general del árbol genealógico, vamos a entrar ya propiamente a hablar de los patrones de herencia. En la herencia mendeliana tenemos y se reconocen 4 tipos de herencia mendeliana: autosómica dominante, autosómica recesiva y también dominante y recesiva ligada a cromosomas sexuales. Entonces, aproximadamente, aquí solamente es un dato así como estadístico, hay casi 4.000 enfermedades con este patrón de herencia, con herencia mendeliana. Que si recuerdan, esto de la herencia mendeliana es que tenemos o identificamos genes o alelos que pueden ser dominantes y otros que cuando se combinan o están en combinación con un dominante se pueden comportar de manera recesiva. También otra cosa importante es que hay aproximadamente 3.000 genes o mutaciones encontradas en nada más 1.900 genes que están relacionados con estas enfermedades, con enfermedades con un patrón de herencia mendeliana. Entonces aquí, cuando hablamos de esta herencia, recuerden que tenemos, y hablamos de herencia autosómica, nos referimos a que los genes, cualquiera de los genes que va a tener una mutación o algún cambio, va a estar presente ya sea en uno de los 22 cromosomas autosómicos. Cuando hablamos de herencia mendeliana ligada a cromosomas sexuales, hacemos referencia a que esos genes pueden estar presentes, o mejor dicho, están presentes en uno de los 2 cromosomas sexuales, ya sea X o ya sea el cromosoma Y. Entonces, en este primer bloque vamos a hablar de herencia autosómica dominante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos genes van a estar presentes en los cromosomas autosómicos y que basta estar en estado heterocigoto para que se presente el padecimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿No, verdad? Bueno, entonces la herencia autosómica dominante tiene, o se dice que tiene una transmisión vertical. Esto hace referencia a que en cada generación debe aparecer ese fenotipo. Y lo vemos aquí en este árbol genealógico. Vemos nuevamente, como les dije, 3 generaciones y hablar de vertical hace referencia a que aparece en la primera, aparece en la segunda y aparece en la tercera generación. Otra cosa importante con la herencia autosómica dominante, como pueden observar, es que afecta tanto a hombres como a mujeres. Aquí no importa el sexo, ambos se pueden ver afectados.
Otra cosa es que una persona afectada tuvo que tener necesariamente un padre afectado o una madre afectada, cualquiera de los dos casos. En este caso, en la primera generación, vemos cómo está el padre afectado, tiene varios hijos y ambos, tanto mujeres como hombres, pueden recibir ese alelo mutado y presentar el padecimiento. Aquí en este caso nuevamente vemos a una mujer afectada, tiene hijos y en este caso los dos hijos están afectados. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un padre afectado herede a sus hijos este alelo mutado? Bueno, pues es del 50%, porque va a tener dos copias, recuerden, una mutada y una que puede estar en su estado wild type. Transmisión por ambos sexos, que les decía, se manifiesta en estado heterocigoto y vamos a ver también a qué nos referimos cuando hablamos de que pueden también existir mutaciones de novo o en línea genital. Y aquí vemos con este ejemplo este tipo de herencia. Vean, aquí tenemos a un individuo que está afectado porque basta, como dije, que un alelo esté mutado y esto habla de que en estado heterocigoto se puede presentar este padecimiento. Aquí tenemos a otro individuo que no está afectado y entonces cuando ellos se reproduzcan o cuando ellos quieran tener descendencia, va a existir cierta probabilidad de que sus hijos presenten el padecimiento. Ahora, recuerden que estos esquemas de probabilidad o hacer estos cuadros de Punnett es en cada embarazo. O sea, no quiere decir que si tienen 4 hijos, solamente 2 van a estar afectados y 2 van a estar sanos. No es así. La probabilidad de que en cada embarazo esté afectado el producto, pues siempre se tiene que calcular y en el caso de una enfermedad autosómica dominante es del 50%. Y esto tiene que ver pues con la distribución, si lo ven aquí. Entonces, la probabilidad es del 50%. Aquí cuando vemos A mayúscula y A minúscula, esto es un estado heterocigoto, ¿ok? Y aquí este alelo mutado está representado con la A mayúscula. En estado heterocigoto vemos cómo este individuo está afectado. ¿Ibas a comentar algo? Sí, aquí es súper importante, acuérdense, es lo que veíamos en los Punnets. Aquí las probabilidades de herencia son por embarazo. Muy importante, es cada que un óvulo y un espermatozoide se unen y forman el cigoto. Entonces, muy importante, y esto lo tienden a confundir mucho. No significa que 50% que si tengo 4 hijos, 2 van a nacer con la mutación y 2 no. Significa que en cada embarazo hay 50% de probabilidad de heredar la mutación. Gracias. Y otra cosa también es importante es que cuando un individuo no presenta la mutación, ya no va a transmitir ese gen mutado. Y aquí lo vemos. De los 4 hijos que tuvieron esta pareja, 2 de ellos están heredando este alelo mutado, que lo vemos aquí, o afectado con la A mayúscula. Sin embargo, todos los 2 que no lo hacen, que no lo heredan, en su descendencia ya no van a presentar ese alelo afectado, pues porque simplemente no son portadores, no lo tienen, ¿no? A diferencia de los que sí lo heredan, ¿no? Aquí va a haber otra vez la probabilidad de que estos individuos, estos hijos, estén heredando el alelo mutado. De ahí la importancia de hacer este tipo de árboles, como les dije, para conocer su historia familiar, pero también para poder detectar e incluso, pues quizá acudir a técnicas de fertilización in vitro y de seleccionar, por ejemplo, ¿no? Ciertos embriones que ya no tengan esa mutación y con esto cortar esa transmisión, ¿no? Sobre todo, pues, que se presente la enfermedad. Bien, ¿hasta ahí tienen preguntas, jóvenes? Entonces aquí tenemos, nuevamente, un progenitor afectado, estado heterocigoto, y con un progenitor normal, y estos son los gametos que puede producir. ¿Ok? Entonces, creo que es muy, muy, muy sencillo. A ver, ¿quién puede ser? Va a ser rápido. A ver, Coral, ¿nos puedes hacer este cuadro de Punnett, por favor? Y mientras tanto, Carol, ¿nos puedes ir mencionando cuáles serían el riesgo o la probabilidad de que tengan hijos afectados, por favor? Sí lo pueden rayar la pantalla, me parece, ¿no? ¿Sí ven el lapicito de las anotaciones? Es que yo no lo tengo, pero ya ves que pasan cosas raras. Por ejemplo, yo no puedo anotar. Yo estoy anotando. ¿Sí se ve o solo lo veo yo? Ah, ya. Sí, sí se ve. Sí se ve, sí.
Yo no puedo anotar. Ya desde la vez pasada está así. Sí. Mm. Mm. Janet, me tienes bloqueada. No, porque ellos también tendrían que estar No bloqueados, sé, ¿no? no sé qué pasa. De hecho es la primera vez que veo que me pasa. No sé qué le pasa al Zoom. Voy a checar otra vez la configuración. Ya lo tengo. Ya saqué el menú, lo tenía escondido. Muy bien, entonces, a ver, Chantal. Sí, tenía una pregunta. Bueno, ahorita, si es correcto poner las letras, así, bueno, ahorita que lo puso mi compañera, primero la minúscula y luego la mayúscula, o la mayúscula siempre tiene que ir primero. Bueno, podría ser por convención, la mayúscula va primero. El dominante va primero. Por convención, pero bueno, ahorita está bien. Sí, se entiende la idea, ¿no? La probabilidad es que el 50% estén afectados y el otro 50% pues sean individuos sanos, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que queda claro, ¿no? La herencia autosómica dominante. Pero puede ocurrir que ambos padres estén afectados, ¿no? Eso también puede ser una posibilidad. Ahí, ¿qué esperaríamos encontrar? A ver, entonces vamos a elegir. Pero no se puede borrar. Sí, puedes borrar. Ponle. Pero lo mío, fíjate. No, ponle clear all drawings. Creo que, a ver. Ya lo borré, creo. Ok, muy bien. Ajá, pues los tuyos, los de otros y todos. Los puedes borrar. Pero tienes que abrir en la barrita. A ver, entonces, Alison, perdón. Ajá, no, adelante. Esto que les dijo Janet es súper importante porque, por ejemplo, hay enfermedades donde tienen convenciones, acondroplasia, y se junta mucha gente. Y al conocerse gente, pues se enamoran, pasa. Y entonces dos acondroplásicos, por ejemplo, quieren formar una familia. Y entonces sí se dan este tipo de combinaciones, dos personas con enfermedades autosómicas dominantes. Y mientras, entonces, Valeria. Pues, sí, Janet, te iba a decir si hacen uno con heterocigoto, pero los dos dominantes, bueno, digo, para dominantes, pero con heterocigotos. Ok. Creo que sería, buena idea también. Ok, bueno, a ver, entonces, Alison, danos la conclusión. Si ambos padres estuvieran enfermos y fueran, bueno, como vemos aquí están dominantes, ¿qué esperaríamos? ¿Cuál es el resultado en sus embarazos? Es que, bueno, ya me confundí porque se supone que, bueno, yo entendí que solo afectaba a heterocigotos, ¿no? Entonces, ¿por qué los padres estarían afectados si son homocigotos? Ok, mira, me voy a regresar para que... Es buen punto, pero no necesariamente. Acuérdense que para presentar una herencia autosómica dominante solo necesitan tener el alelo dominante, ¿no? Puede ser en 1 o 2. Ahorita les voy a decir Janet. Sí, exactamente. Mira, lo que hace referencia, o lo que acabas de preguntar, o lo que podríamos explicarlo es, cuando está en estado heterocigoto, o sea, a pesar de que tenemos una copia normal, este individuo tiene esta mutación y va a presentar el padecimiento. Pero también puede ocurrir que ambos estén mutados los alelos, ¿no? Generalmente lo que pasa es que se ve mucho más severa la enfermedad, o incluso si es demasiado severa, probablemente ni siquiera nazca el individuo, ¿no? A lo que voy es que puede estar desde estado heterocigoto, o sea, en heterocigosidad se presenta el padecimiento, eso habla de que es dominante sobre la copia wild type o que no está mutada o modificada, ¿no? Sin embargo, también pueden presentarse homocigotos, ambos mutados. O sea, pueden existir esos casos.
Y esas combinaciones se dan, pues porque en la población depende mucho de cómo nos estemos reproduciendo. No sé si quedó claro. Quizá no. Sí, entonces, bueno, por lo que entendí, puede afectar tanto a heterocigotos como cigotos. Lo importante es el dominante, ¿no? Sí, está marcado y es una diferencia. Aquí, Alison, por ejemplo, entonces, ¿dónde esperarías que fuera más fuerte la enfermedad o con mayores síntomas? ¿En un heterocigoto o en un homocigoto? En un homocigoto, porque ambos están afectados, ¿no? Correcto. Tienden a ser más severas, como les decía Janet. Los síntomas tienden a ser más severos o incluso llegan a ser letales. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de alelos letales? En acondroplasia es el ejemplo clásico. Estos que son homocigotos dominantes no sobreviven. Son alelos letales. Deja de hacerme jetas de todo lo que te pido. Entonces, Alison, ya para terminar, ¿qué fenotipo o qué esperaríamos en estos individuos si los dos padres estuvieran afectados? ¿Cuál sería la consecuencia de su descendencia? Pues el 100% saldría afectado, ¿no? El 100% es la probabilidad. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Como la doctora lo mencionó y creo que es un buen ejercicio, y lo vamos a hacer rápido. Si se encuentran dos padres afectados, pero heterocigotos, o sea, hacemos referencia a heterocigotos, acuérdense, está un alelo mutado y el otro está wild type. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es ese patrón? A ver, ¿quién nos ayuda? Levantó la mano y Wendy. ¿Podría ser el 75% enfermo y el 25% no enfermo? Ok, a ver, ¿quién lo puedes poner, por favor? Sí, muy bien. Como su compañera lo mencionó y pueden ver aquí, un 25% pueden heredar cuando se da un emparejamiento entre progenitores heterocigotos y en este caso estarían afectados ambos, pero son heterocigotos. Aquí existe la probabilidad de un 25% de que puedan tener un hijo sano, ¿ok? Pero vean el porcentaje de que puedan tener un hijo enfermo, pues también es mayor, 75%. Un 50% es heterocigoto y un 25% aquí sería homocigoto, pero sería un homocigoto que va a presentar la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que puede suceder para que se den estos efectos de la herencia autosómica dominante? Bueno, puede ocurrir que exista una dominancia negativa o una ganancia también de función. ¿Y a qué nos referimos? Finalmente, ustedes también recuerden que un alelo sufre un cambio, puede ser patogénico, pero generalmente da como resultado una proteína. Daniela. Sí, me surgió una duda. Salió 25% dominante, bueno, homocigoto dominante y 50% heterocigoto. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? O sea, los dos van a presentar la enfermedad, ¿no? Pero ¿le va a dar más fuerte al que es homocigoto? Sí, efectivamente. En general, la homocigosis puede incrementar la severidad del padecimiento. Ahorita que entremos a hipercolesterolemia, yo creo que ese es un buen ejemplo, porque existen casos de heterocigotos y existen casos de homocigotos. Y ya vas a ver que en los homocigotos, la concentración de colesterol, que ese es el factor que nos ayuda a hacer el diagnóstico, es mucho mayor, ¿no? Pues porque tenemos los dos alelos mutados.
Pero sí, es mucho más severo. Y ahorita ya lo vamos. Quizá ahorita sí suena como muy, pues muy del libro. Y ya cuando vean esto en los padecimientos, quede más claro. Ujú. Bueno, entonces, como les mencionaba, existen, o qué pasa con esas proteínas que provienen de estos alelos mutados. Bueno, puede haber una dominancia negativa, en donde una proteína que está alterada, ¿okay?, causa ese fenotipo anormal al interferir con la función de la versión wild type, ¿no? Entonces, esto lo vemos aquí, por ejemplo, con un receptor, está en la membrana. Ambos aquí en esta primera imagen están funcionando normal, pero si uno de ellos está dañado, entonces evita, y esto sería un heterocigoto, evita la función normal de este dímero, ¿no? La analogía que se puede hacer es una proteína que no trabaja, pero que además no deja trabajar a la versión normal. Otro ejemplo lo vemos aquí en C. Aquí nuevamente tenemos una proteína que necesita hacer una dimerización para llevar a cabo su función de activar la transcripción, por ejemplo, pero si se muta, vean, cuando interactúa con la versión normal, no permite tampoco que se unan y por lo tanto se pierde la actividad normal de ese complejo proteico. Y lo que vemos aquí también, por ejemplo, aquí mencionando, si las dos estuvieran mutadas, que estaríamos hablando de un homocigoto, pues simplemente las dos no son funcionales y no habría actividad. También puede ocurrir una ganancia de función. Y esto lo vamos a ver en el caso de la acondroplasia. En este caso, la proteína que se muta, dice, puede acentuar una o más de sus propiedades, tener una mayor actividad o una actividad independiente del ligando. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Es un receptor también de membrana que para que se lleve a cabo su función necesita unirse un ligando, ¿ok? La activa y hay una vía de señalización dentro de la célula. Pero cuando sufre mutaciones esta proteína va a permanecer activa, independientemente de si se une o no ese ligando. Otra cosa es que se puede incrementar su tiempo de vida en promedio y mantenerse mucho más de lo necesario. Entonces aquí hablaríamos de una ganancia de función. Okay. Esto lo mencionaron en la clase pasada, que tiene que ver con la penetrancia, en donde existe esa probabilidad de expresar o no, aún teniendo el alelo mutado. Hay padecimientos de penetrancia completa y hay otros en donde la penetrancia no es total, ¿ok? Y aquí vemos un ejemplo en donde la penetrancia es del 83.5%. ¿Por qué? Porque de los 5 individuos que tienen ese alelo mutado, perdón, de los 6, solo 5 están presentando ese fenotipo. Entonces, porque ustedes cuando empiecen a leer, o si ya lo leyeron, eso se van a encontrar. Que tiene penetrancia del 100% o penetrancia del 60%. Eso ya es muy bajo, perdón, 80, del 90%. Entonces, eso hace relación con eso. A pesar de que tiene el alelo mutado, no presenta el fenotipo. Otra cosa que también ya lo mencionaron en la clase pasada, se mencionó, es la expresividad variable. ¿Okay? Entonces, aquí vemos el ejemplo con estos pollitos, en donde tenemos un padecimiento, un alelo mutado, y puede haber una expresión muy ligera, una expresión suave, intermedia o pues muy grave. La pleiotropía, esto hace referencia a que un cambio, una mutación en un gen nos puede afectar diferentes órganos, diferentes sistemas, y lo vamos a ver con el síndrome de Marfan. Otro concepto es heterogeneidad alélica. Y aquí habla de que en un solo gen pueden existir diferentes, en un solo alelo, pueden existir diferentes mutaciones. Y dependiendo del sitio o la zona en donde existe este cambio, nos puede dar un fenotipo muy diferente. Y esto ocurre con el receptor para el factor de crecimiento de fibroblastos. Este es el ejemplo. Una mutación muy particular, aquí vemos, nos da como resultado acondroplasia. Sin embargo, también podemos tener hipocondroplasia con el mismo receptor, pero mutado en otra región, que aquí vemos es en una región extracelular, o si es en una región intracelular, bueno, entonces puede presentarse una displasia tanatofórica de tipo 2. Entonces, esto es heterogeneidad alélica. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno. Otro punto importante es la heterogeneidad de locus.
en donde mutaciones en diferentes loci, diferentes genes, causan una misma enfermedad. Y esto lo vamos a ver representado en hipercolesterolemia familiar. Y esto es porque cada uno de estos genes, por ejemplo, aquí vemos a PUB100 o el receptor para LDLD o esta PCSK9, cada uno de estos genes está participando pues en la misma vía metabólica, en la misma ruta metabólica. Entonces, a pesar de que no, y por eso se le conoce como heterogeneidad de locus. Okay. Y entonces vamos a entrar a hablar de los cuadros clínicos de la herencia autosómica dominante. Vamos a hablar de acondroplasia, síndrome de Marfan, hipercolesterolemia familiar y neurofibromatosis tipo 1. ¿Okay? ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Bueno, entonces voy a empezar. Ok. Fíjense, yo quería empezar con la acondroplasia, pero tenía abierta hipercolesterolemia. Vamos a empezar con hipercolesterolemia. De cualquier forma vamos a tocar los otros. Entonces, este es el registro que tiene la base de datos, que esta base de datos, como les habíamos mencionado, están todos y muchas mutaciones asociadas con una herencia autosómica, con una herencia de tipo mendeliana, y ahí lo pueden encontrar, ¿no? Es una base de datos muy general. Esta hipercolesterolemia familiar, dentro de sus características, es que presenta altos niveles plasmáticos de colesterol LDL. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué hace referencia a LDL? Christopher. Es colesterol de baja densidad, ¿no? El low density. ¿Y alguien más? Pero a ver, ¿cómo que colesterol de baja densidad? Andrea. Son lipoproteínas de baja densidad. Lipoproteínas de baja densidad, exactamente. Entonces, vamos a ver que en el colesterol, bueno, pues tiene dos formas en las que nosotros lo podemos obtener: a partir de la dieta o a partir de la síntesis endógena que ocurre en los hepatocitos. Esta molécula pues tiene múltiples funciones, por ejemplo, es constituyente de nuestras membranas celulares, también es un precursor de hormonas esteroideas, de ácidos biliares o de vitamina D. Entonces, es una molécula importante, ¿no?, en nuestro cuerpo. Entonces, ya como ustedes lo acaban de mencionar, el colesterol pues no está solo, no viaja solo para ser absorbido. Tiene que estar en asociación con proteínas, con diferentes proteínas, y algunas se le conocen como de baja densidad, densidad intermedia o de alta densidad. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo hay una estructura general de estas lipoproteínas. En el centro va a estar el colesterol, también pueden estar presentes triglicéridos, pero al ser hidrofóbicos, también están cubiertos por proteínas. Y en este caso vemos aquí una proteína, y la señalé desde este inicio porque va a ser importante para entender este padecimiento de la hipercolesterolemia, que es ApoB100. Entonces, estas lipoproteínas, como también lo mencionaron, puede haber de diferente densidad. Y esto de densidad únicamente nos referimos, vean, aquí están las de baja densidad, densidad intermedia, o no, muy baja densidad, densidad intermedia, baja densidad, o las de alta densidad. Y lo que cambia, como pueden ver aquí, es la cantidad de lípidos, por ejemplo, y la cantidad de proteínas, ¿okay? En el caso de las de baja densidad, que estas son las LDL, vemos como su contenido lipídico es alto y la cantidad de proteínas es pues menor. Y la proteína importante que está cubriendo a esta lipoproteína es B100. Okay. Entonces, una de las características de este padecimiento es la presencia o el desarrollo de arteriosclerosis, lo que incrementa pues el riesgo de padecer algún problema cardíaco. ¿Okay? Y de forma temprana. Y cuando nos referimos a forma temprana, pues hablamos de personas menores a 55 años en el caso de los hombres y menores a 60 años en el caso de las mujeres. Entonces, pues es muy temprano, ¿no?, en la vida.
¿Qué tipo de herencia tiene? Bueno, pues estamos hablando de que tiene una herencia de tipo autosómica dominante. La incidencia es alta, como pueden ver. La hipercolesterolemia familiar heterocigota tiene una incidencia de 1 en 250. Antes se creía que era de 1 en 500, pero aún así vean, 1 en 250 es, como les dije, es alta, y en realidad este es un padecimiento que está subdiagnosticado. La penetrancia, que es lo que les decía, es del 90%. Y otra cosa importante es que también puede existir hipercolesterolemia familiar en estado homocigoto, que es lo que acabamos de mencionar y lo que ustedes acaban de preguntar. Entonces, desde un estado heterocigoto se puede presentar, pero también existe el caso de que si se mezclan dos individuos heterocigotos, y como ya los vimos en estos cuadros de Punnett, pueden entonces tener hijos homocigotos. La incidencia aquí pues es menor, 1 en 300,000, o puede ser, también estaba reportado que 1 en 1,000,000. Y lo que les decía del subdiagnóstico, aproximadamente solo el 1% está diagnosticado. Aquí las variantes patogénicas se pueden presentar en 3 genes, y lo que decíamos que hace referencia a la heterogeneidad de locus. Puede ser en el receptor para LDL, que este es en la mayoría de los casos. También puede ser para ApoB, que este es en un 5% de los casos, y si recuerdan, ApoB es esta proteína que está en las lipoproteínas, y PCSK9, que es una proteína que está asociada con el recambio del receptor, que ahorita vamos a ver. Aquí tenemos una familia, 2 individuos, uno de ellos no está afectado, que es el que está en amarillo claro, y el que está en amarillo oscuro, pues es un individuo afectado, ¿no? Y lo que habíamos hablado, en una herencia autosómica dominante, este individuo tiene la probabilidad, si es heterocigoto, del 50% de probabilidad de heredar el gen mutado a su descendencia. Y aquí vemos que de los 4 hijos, 2 de ellos heredan esta mutación y 2 de ellos están sanos. Aquellos que no heredaron la mutación, en su descendencia ya no van a presentar este problema. Aquel que hereda tiene la probabilidad, el 50%, de heredar nuevamente ese alelo mutado y pues continuar con el padecimiento. Y como les dije, también se puede presentar en estado homocigoto. Y si está en estado homocigoto, entonces lo que tendríamos, por ejemplo, serían 2 padres, una madre y un padre, que cada uno de ellos tiene este alelo mutado, que aquí está en color rosito, en color naranja, no sé en qué color lo vean ustedes. Y también, como se había visto, la probabilidad es que hay un 75% de que en cada embarazo el hijo esté afectado, 75%, y solo un 25% en el que esté sano. Se hereda los alelos que no presentan la mutación. Pero también existe un 25% en donde se hereden los 2 alelos mutados y por lo tanto tengamos un estado homocigoto. Y entonces, ¿qué veríamos en un estado homocigoto? En este caso, pues que la cantidad de colesterol pues es muy alta, o sea, es por arriba de los 500 miligramos por decilitros. Y generalmente los niños, o sea, se diagnostican en una etapa muy temprana, en la infancia, pues porque es muy evidente además, si los papás saben que están enfermos, aquí, eso es importante, podríamos tener ya una oportunidad de detectar a tiempo un hijo enfermo y que además pueda ser homocigoto. Aquí, como pueden ver, nada más para recordarles los diferentes genes que pueden estar implicados en este padecimiento. Cada uno de ellos ocupa una posición, un locus, en diferentes cromosomas. Aquí nuevamente es eso, o sea, los genes implicados en la hipercolesterolemia y algunos otros que también están implicados en problemas con colesterol alto, ¿no? Que no necesariamente es hipercolesterolemia familiar. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí un hepatocito. Está el receptor está en membrana, que es el receptor para LDL. Por otro lado, vemos aquí las lipoproteínas. ApoB está señalizado en rojo, que es la que va a interactuar con el receptor. Lo que sucede una vez que llega esta lipoproteína de baja densidad, se une al receptor, hay una endocitosis y en el lisosoma
se separan ApoB y el colesterol, y por otro lado, este receptor puede volver o se recicla y puede regresar a la membrana. Ajá. Cuando ya este receptor, no sé, ya trabajó lo suficiente o tiene algún cambio, no lo sé, también se puede ir a degradación. Esto es lo que ocurriría. Y la proteína que se asocia con este receptor cuando se va a degradación es PSK9. Ajá. Entonces, ya vamos a ver, como pueden observar aquí, que hay diferentes proteínas involucradas en este mecanismo. Y aquí está. En A está lo que ocurre de forma natural, de forma normal, se produce el receptor, llega a la membrana, se une con las lipoproteínas de baja densidad. Como dijimos, en algún punto se va a degradar el colesterol y ApoB. El receptor puede ser reciclado o también puede ser degradado. Pero aquí en rojo se va a ir señalando qué es lo que pasa si está mutado, por ejemplo, este receptor. Entonces, si está mutado este receptor, puede ocurrir, otra cosa aquí, cuando se incrementa la cantidad de lipoproteínas, también eso es una señal y se estimula la producción del receptor. Lo que puede ocurrir es que cuando hay problemas con el receptor, es que no haya suficiente receptor en la membrana y entonces estas lipoproteínas pues van a quedar circulantes en el torrente sanguíneo, ¿no? Otra cosa que puede ocurrir es que ApoB tenga esas mutaciones, esas variantes patogénicas, y entonces no interactúe de forma adecuada con este receptor y la cantidad que se internalice sea mínima, ¿no? Y nuevamente tenemos un incremento en sangre. Otra cosa es que si hay un cambio en PSSK9, entonces favorezca la degradación del receptor y por tanto la cantidad de receptor en membrana pues también disminuya. El receptor está en el cromosoma 19, se han descrito aproximadamente 2.000 mutaciones y puede haber una pérdida total o parcial de la función. La mayor cantidad, aquí lo vemos, de mutaciones o de cambios está en el exón número 4. Entonces, nada más para que lo tengan presente. Cuando hablamos de herencia autosómica, los genes están en cromosomas autosómicos. ApoB está en el cromosoma 2, brazo corto, en la región 2, banda 3, no sé. Y aquí las mutaciones más frecuentes, fíjense, están en el exón 26. Y lo que puede ocurrir es que puede haber una pérdida total de la capacidad de unirse, como dijimos, al receptor. ¿Okay? Entonces, nuevamente va a haber ahí una cantidad circulante pues, que se incrementa. PSSK9, como lo mencionamos, es la encargada de promover o al estar unida con el receptor debe ser como una señal para que se vaya a degradación. Entonces lo que ocurre es que gana una función. Cuando hay un cambio puede ganar una función y entonces permanecer más tiempo unido al receptor y que no haya problema con la síntesis del receptor, pero sí con la degradación y de esta forma se evita que llegue a la membrana. Ajá. Los cambios más frecuentes, como pueden ver, están en el exón 1, pero a lo largo de la secuencia codificante, pues hay diferentes mutaciones que se pueden encontrar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente los criterios diagnósticos. Como lo mencioné al principio, la característica son los altos niveles de colesterol LDL, ¿no? Que es asociado a lipoproteínas de baja densidad. Como pueden ver aquí, está puede haber homocigosis, puede haber heterocigosis. Y ahorita, como también ustedes lo mencionaban y les surgía la duda, en estado homocigoto generalmente los niveles, por ejemplo, de colesterol pues son mucho más altos en comparación con un estado heterocigoto, ¿no? Entonces eso habla pues de que se ve mucho más afectado al tener los dos alelos mutados, porque ya no habría como una versión normal que de alguna forma pudiera compensar la actividad de la forma mutada. ¿Okay? ¿Quién puede? Aquí tenemos hipercolesterolemia común, pero cuando hablamos de la familia, hablamos de que hay mutaciones pues, en los genes que ya mencionamos.
¿Qué se puede ver en estos pacientes? Pues puede presentarse jantomas, como lo vemos aquí. Aquí este es un pequeño, es un niño de 5 años, vean, entonces es un homocigoto. Y lo que les mencionaba, generalmente pues, se diagnostica en etapas muy tempranas para los homocigotos. Estos jantomas pues, serían estos depósitos de colesterol y también el arco corneal menor, bueno, aquí es un varón menor de 45 años, porque al parecer esto es algo que puede ser normal, pero en personas adultas o mayores de 60 años. Ya se consideran seniles. Se les hace con la senectud, se hace el arco corneal también. Pero en personas jóvenes, cuando los vean así, es señal de alerta. Y entonces hay criterios, Alberto. Doc, en este tipo de colesterol, bueno, cuando tenemos estos altos niveles de colesterol, también había escuchado algo sobre, no sé si tenga que ver cuando tienen el cuello negro o eso tenga que ver con la cuestión de la insulina. Exacto, la resistencia a la insulina. Y básicamente también ponen un incremento en la cantidad, por ejemplo, de lípidos, ¿no? Pero justamente hacer esa diferencia es importante entre colesterol, lípidos y colesterol LDL, ¿no? Porque aquí estaríamos hablando, en este caso, de que este colesterol LDL no está siendo metabolizado. Entonces, y que además hay mutaciones en ciertos genes. Entonces, para que también ustedes puedan hacer o discernir efectivamente si estamos hablando de una hipercolesterolemia común o una hipercolesterolemia familiar, ya sea homocigota o heterocigota, pues aquí podríamos ya incluir un diagnóstico a nivel molecular, por ejemplo. No solo estudios de laboratorio, porque con un estudio de laboratorio, ustedes pueden determinar los niveles de colesterol, ¿no? Y posiblemente asociarlo con que pueda ser familiar, pero para confirmarlo se necesita ese diagnóstico molecular. Entonces, en el caso de los criterios diagnósticos, podemos o se pueden utilizar los reportados por la red de clínicas de lípidos holandesa. Y entonces aquí, como pueden ver, hay varias características y cada una de ellas nos va a dar un puntaje, ¿no? Y dependiendo del puntaje, pues ya podemos decir, mayor a 8, entonces definitivamente es hipercolesterolemia familiar. O si es de 6 a 8, probable, posible, o no es hipercolesterolemia familiar y tienes que seguir pues buscando la causa. Entonces, aquí, vean, la historia familiar es importante. Entonces, ¿qué podemos ver o observar? Bueno, si tenemos algún familiar en primer grado, que menor a 55 años de edad si es un hombre, o menor a 60 años de edad si es una mujer, que tiene alguna enfermedad coronaria, entonces aquí ya tenemos un punto, ¿no? También la cantidad de lipoproteína LDL también es importante. Si está, hay jantomas o arco corneal, también nos da un puntaje, 2 puntos. Y otra cosa, por ejemplo, historia clínica, esto ya es sobre el paciente, nuevamente si tiene algún padecimiento coronario y la edad, un puntaje. Si ustedes lo examinan y encuentran esos jantomas o arco corneal, vean 6 o 4 puntos, y también aquí vemos la edad, es muy importante. Y ya en el caso de laboratorio, pues las concentraciones de LDL, ¿no? Fíjense, mayor a 8.5 milimoles por litro, entonces tenemos 8 puntos. Y definitivamente esto ya nos está hablando de una hipercolesterolemia familiar. Y ahí van a ir sumando o restando, no sé, dependiendo de lo que se encuentre. Otro criterio diagnóstico también está el de Simon-Brown. Nuevamente, como ustedes lo pueden observar, también se toma en cuenta, obviamente, la concentración de estas LDL, ¿no? Aquí en adultos, también está en niños, bueno, en jóvenes menores a 16 años. Y bueno, tienen que ir viendo también si los estudios de laboratorio, la presencia de jantomas o también aquí algo importante es
que piden como evidencia la presencia de alguna mutación en alguno de estos 3 genes de los que ya hablamos: el receptor, la proteína PSZK9 o el gen PSZK9 y APOE. Y entonces, ¿cuál podría ser el tratamiento para estos pacientes? Bueno, lo más utilizado son las estatinas. Las estatinas tienen como fundamento inhibir la síntesis interna de colesterol. Si ustedes recuerdan sus clases de bioquímica, la síntesis de colesterol es compleja, ¿no? Entonces, en este momento no me acuerdo de la enzima que inhibe particularmente las estatinas, pero lo que sí les puedo decir es que es eso, inhibición de la síntesis de colesterol de manera interna. También en combinación, por ejemplo, con ezetimiba, porque este fármaco lo que inhibe es la absorción intestinal, porque recuerden, para que el colesterol pueda entrar a nuestro cuerpo es a partir de la dieta o de la síntesis interna, ¿no? Y también tiene que ir acompañado, pues, en cambios de vida o de dietéticos, ¿no? Para estos pacientes. Ok. ¿Y cuáles serían los objetivos para en este caso? Bueno, alcanzar o una concentración de colesterol LDL menor a 130 miligramos, ya sea en niños o en adultos jóvenes, ¿ok? Y también menor a 100 en adultos y menor a 70 miligramos por decilitro en el caso de que estos adultos tengan algún otro padecimiento, por ejemplo, como diabetes, ¿no? Y creo que eso es todo con el colesterol. Muy bien. Entonces nos va a quedar pendiente para la siguiente sesión, que es el día lunes. Vamos a hablar de acondroplasia, neurofibromatosis y Marfan. Y vamos a empezar con herencia autosómica recesiva. Entonces, sí. Bueno, antes de que se vayan, entonces, ¿cuál es la mayor complicación de estos pacientes con hipercolesterolemia familiar? Posible desarrollo de otras enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares, de hecho son la causa de muerte normalmente para estas personas. También el síndrome de Marfan se relaciona mucho con problemas cardiovasculares, ¿no? Sí, el síndrome de Marfan es un síndrome pleiotrópico y una de las mayores manifestaciones son a nivel cardíaco, que vamos a ver la siguiente clase, con la disección de la aorta. Sí. Chicos, por favor, repasen sus conceptos. ¿Qué es pleiotropismo? ¿Qué es penetrancia? ¿Qué es dominancia? ¿Qué es recesividad? ¿Qué es expresividad variable? Todo eso porque ya lo vamos a aplicar a las enfermedades. Y ahorita, por lo que viene el examen, hay unos de ustedes que no tienen muy claro la diferencia. Y si no tienen clara la diferencia, esta parte se les va a complicar espantosamente. ¿Qué es heterogeneidad alélica? ¿Qué es heterogeneidad fenotípica? ¿Qué son alelos múltiples? Todo eso repásenlo, por favor, porque aquí ya va aplicado. Entonces, ¿seguimos la siguiente clase? Ya es hora. Sí, yo nada más rápidamente quería preguntarle, no me acuerdo del nombre, pero la chica que preguntó justo eso, ¿qué pasa con los homocigotos? Bueno, cuando estábamos haciendo esos cuadros de Punnett, sí quedó claro, ¿no? Que pueden tener o se ve incrementado el fenotipo o el problema. Sí, bueno, eso es todo. Vale, buen fin de semana. Doctora, Okay. al final le puedo decir algo, no es duda. Ok, sí. Bueno, yo también, doctora. Ok, quédense los que quieran comentar o decirnos algo. Los demás, chicos, pues nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Es muy rápido, doctora. Lo que pasa es que estaban los cuestionarios de enfermedades clínicas, creo se llaman, y hay una pregunta que una vez que la respondes es arrastrar unos iconitos de verdadero o falso. Cuando arroja la revisión, arroja la respuesta como si no se hubiera contestado.
No sé qué cuestionario, no está en las actividades Ah, ok. y no sé exactamente de Son de cuál genética hablas. clínica, es que aparecieron. Ajá. Apareció toda la sección. Ah, ok. ¿Qué cuestionario es exactamente? Genética Estoy ahorita clínica. en el... Ok. Ya. Bueno, pues todavía no se los hemos dejado en las actividades. Ah, ok. Entonces, acuérdense, bueno, hay cosas que solo tienen un intento, entonces si lo queman, pues ya valieron. Acuérdense que tienen un cronograma y se les recomienda que sigan esas actividades y nosotros les vamos diciendo en plataforma y esto en plataforma y lo otro tienen que hacer. Ese no es parte de las actividades del curso. Pero bueno, si tienen un problema, luego lo reviso porque no sé exactamente qué cuestionario, qué preguntas hay ahí. Ah, ok. Gracias. Bueno, vale. Yo tengo una pregunta. Dice que no son parte de su curso. Le ardió hasta el culo, güey.